Hola, ¿cómo están todos? Les saludo. Vamos a continuar con nuestras exposiciones. En esta oportunidad vamos a iniciar la unidad 6, los delitos que afectan la honestidad y la transparencia de la función pública. También podemos llamarlo, bueno, delitos de corrupción, delitos contra la corrupción, algo así, ¿no? Voy a compartir pantalla. Unidad 6, entonces, delitos que afectan la honestidad y transparencia de la función pública. Importante, este primer video relativamente corto para sentar las bases pues, de lo que vamos a examinar. Vamos a limitarnos a examinar algunos, no todos, algunos de los delitos previstos en la ley contra la corrupción. Pero, desde ya les advierto, los delitos que afectan la honestidad y transparencia de la función pública no están todos en la ley contra la corrupción. En el Código Penal se mantienen algunos. Principalmente sí están en la ley contra la corrupción. De los delitos que están en la ley contra la corrupción, vamos a examinar quizás los más importantes. En esta primera parte, limitado a esta presentación en PowerPoint, vamos a revisar una introducción a la materia y examinar las modalidades de peculado, malversación y la concusión como delitos importantes previstos en la ley contra la corrupción. En todo caso, antes que nada, es necesario, a pesar de que vamos a trabajar con la ley contra la corrupción, una pequeña explicación histórica, una referencia a la evolución histórica en esta materia, de este tipo de delitos, ¿no? Normalmente, este material, digamos, se lo entregaba siempre a los alumnos, una explicación muy somera, pero lo incorporo a la presentación y para que ustedes lo tengan de una vez el material y además les sirva de base, ¿no? Para lo que vamos a examinar. Incluso importante, tengan en su mano, además de la ley contra la corrupción que vamos a examinar, que es la publicada en la Gaceta Oficial 6155 extraordinario el 19 de noviembre del 2014, tengan su código penal a la mano, ¿no? Para que vayan haciendo unas anotaciones que ya vamos a ver. Fíjense. Esta materia, la que tiene que ver con este tipo de delitos, estaba regulada por el Código Penal y dos leyes especiales hasta 1983. En 1983 entró en vigencia la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que fue dictada en el año 82, entró en vigencia en abril del 83. Esa Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, que repito, entró en vigencia el 1 de abril de 1983, expresamente derogó la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos de 1912 y la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos del año 1974. Esas son estas dos leyes especiales, ¿verdad? Expresamente fueron derogadas. Pero aparte, y aquí viene la referencia, la necesidad de que tengan en la mano su Código Penal. Además, ese artículo 199 de la Ley de Salvaguarda, dictada en el año 82 y que entró en vigencia en el 83, expresamente derogó una serie de artículos que están en el Código Penal. Digo están en lugar de como debería ser, estaban. ¿Por qué? Porque lamentablemente siguen sin ninguna notificación apareciendo en el Código Penal. En la última Gaceta del 2005, cuando hubo reformas, se mantiene esto, ¿no? El librito que ustedes tienen en la mano de su Código Penal tiene todavía esos artículos. ¿Qué pasa? Es importante entonces recordar qué artículos fueron expresamente derogados en el año 83 por la Ley de Salvaguarda para que ustedes le pongan una anotación al margen en su librito de esos artículos derogados. Aquí la lista. En primer lugar, coloco el artículo, el número que tenía el artículo para aquel momento, para el año 83, y también coloco el número que tiene actualmente. De manera que en ese número actual, al ladito, ustedes le van a colocar derogado en 1983 por la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. ¿Ok? Para que no tomen en cuenta esos artículos del Código Penal. El peculado que sigue apareciendo en el 194, la concusión en estos artículos, las modalidades de corrupción en los actuales 197 a 2002, el abuso genérico de funciones
en el actual artículo 203, el lucro del funcionario en el actual 204, su posición de valimiento en el artículo 232, la noción de funcionario público en el artículo 235 y el numeral 5 del artículo 464 en los delitos contra la propiedad, una modalidad de fraude. Recuerden cuando explicamos lo de los distintos fraudes, revisamos el artículo 464 y ahí les dije que anotaran en el numeral 5 que estaba derogado por la Ley Orgánica de Salvaguarda, ¿ok? De manera que hagan esta revisión. Aquí tienen este material. Importante, importante. Ya estos artículos del Código Penal, estos que fueron derogados, como fueron derogados, pues no se aplican, ¿ok? No se aplican. De manera que a la hora de una tarea, un examen que les pregunte algún caso que tenga que ver con peculado, con corrupción, con alguno de estos delitos, no me vayan a manejar el Código Penal, todo está derogado, ¿ok? Además de los derogados expresamente por el artículo 109 de la Ley de Salvaguarda, hay algunos autores que dicen que tácitamente, ya no de manera expresa, fueron derogados también los artículos 231, que es el actual 230 del Código Penal, y el 331, que es el actual 330 del Código Penal. ¿Ok? Siendo derogatoria tácita, si me preguntan a mí, yo no estoy seguro de que fue derogado tácitamente. Yo no creo que hayan sido derogados tácitamente. Al menos una parte de los artículos se mantienen al menos. Yo prefiero entonces simplemente mantenerlos sin ninguna anotación o con esta advertencia en interrogante, posible derogatoria por la ley de salvaguarda, pero no creo realmente que hayan sido derogados. Esto es importante entonces. Este material, unas láminas, digamos, bastante cargadas, pero importante para que ustedes actualicen el librito del Código Penal, ya que el legislador venezolano todavía no lo ha hecho. Recuerden lo que hemos hablado en ese Código Penal que tenemos, que nos venden, que es copia de la última Gaceta del 2005, siguen apareciendo artículos que a lo largo del tiempo han sido derogados, como estos. E incluso hay otros que han sido anulados por inconstitucionales y siguen apareciendo ahí de manera absolutamente injustificada. Ok. Importante lo que les advertí al inicio, no fueron derogados sino solamente esos artículos, no todos los del Código Penal dentro del título referido a delitos contra la cosa pública. Ahí se mantienen algunos artículos, ¿ok? Además, en aquella ley de salvaguarda que asumió o acogió esos delitos que eran regulados por el Código Penal y que esta ley derogó, pasaron a la ley de salvaguarda, además de que en la ley de salvaguarda se incluyeron nuevas figuras delictivas, ¿ok? En ese año 83, 82 específicamente, que se dicta la ley que entró en vigencia en el 83, el Congreso de la época, el Congreso Nacional, como se llamaba en la época, consideró que para atacar con mayor eficiencia el problema de la corrupción de los funcionarios, era importante una ley especial con un buen aumento de las figuras delictivas. Eso fue lo que hicieron, ¿ok? En el año 82, para entrar en vigencia en el 83. Esos delitos nuevos y estas figuras, peculado, concusión, corrupción, que antiguamente estaban en el Código Penal y que habían pasado a la ley de salvaguarda, siguen hoy vigentes en la ley contra la corrupción. Ok. Nos quedamos en la ley de salvaguarda año 83, ¿verdad? Bueno, esa ley rigió hasta abril del 2003, cuando se dicta la primera ley contra la corrupción. Esa ley contra la corrupción del abril del 2003 expresamente derogó la anterior ley de salvaguarda. ¿Ok? Todo pasó a la ley contra la corrupción del 2003. Esa primera ley contra la corrupción del 2003 fue también derogada por una nueva, la del 2014, que es la actualmente vigente, decreto con rango, valor y fuerza de ley, no orgánica, perdón, de reforma de la ley contra la corrupción. Apareció en Gaceta Oficial 6155, extraordinario del 19 de noviembre del 2014. Es la actualmente vigente, es con la que vamos a trabajar, ¿ok? Como les dije al inicio, vamos a limitar nuestro estudio de esta unidad 6 a algunos delitos, los más importantes si se quiere, de los previstos en la Ley contra la Corrupción de 2014, que es la actualmente vigente. ¿Ok? Ya en el examen, en este video, digamos, esta primera parte de esta unidad que vamos a explicar, este primer video de la primera parte, la Ley contra la Corrupción del año 2014, una breve referencia a estos 5 primeros artículos. Importante que los examinen con calma. En el artículo 1 de la ley
señala el objeto de la ley. Entre los objetivos de la ley está la tipificación de los delitos contra el patrimonio público y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones. Importante que esta mención que hace el legislador, delitos contra el patrimonio público, es errónea, es incorrecta, es insuficiente, porque los delitos que están aquí, como veremos, no todos son delitos contra el patrimonio público, solamente algunos afectan el patrimonio público, ¿verdad? Aparte que no todos los delitos contra el patrimonio público están incluidos aquí. Hay otros delitos que afectan el patrimonio público y que están en el Código Penal o en alguna otra ley especial, ¿verdad? Vamos a ver que el bien jurídico protegido por los delitos que están previstos en esta ley es la transparencia y honestidad con la que debe desarrollarse la actividad pública, la fidelidad, la lealtad del funcionario público en el ejercicio de su función. En el artículo 2, ¿quiénes están sujetos a la aplicación de esta ley? En el artículo 3, muy importante, ¿quiénes son funcionarios públicos a los efectos de esta ley? ¿Okay? Un artículo muy largo donde explica no solamente aquel que es nombrado por el gobierno, por ejemplo, por la administración, sino otra serie de personas que para los efectos de la ley tienen también la categoría de funcionario público. Esos efectos se le da precisamente para someterlos al imperio de esta ley, ¿no? También hay casos los particulares que estamos sometidos en alguna, cuando contratamos con el Estado, que también vamos a estar sometidos a esta ley. Pero importante, porque fíjense, el concepto de funcionario público, seguramente en derecho administrativo con mayor propiedad habrán conocido de esto, ¿no? El contenido de esa expresión funcionario público decimos, pero parece que es una redundancia, parece que basta con decir funcionario, ¿verdad? A lo largo del tiempo en Venezuela ha cambiado de contenido, ha ampliado su contenido. Mire, sin ir muy lejos, hasta los años 1960, por allá algo así, se entendía muy claro que los funcionarios eran solo los que eran empleados del gobierno, poder ejecutivo, gobierno central, tanto que había dudas, pues ya no las hay, para los empleados de los otros poderes de la época, que eran otros dos, el legislativo y el judicial. Hoy tenemos más poderes, como ustedes saben. Se discutía, por ejemplo, no, mire, usted es empleado del Congreso, no, usted no es funcionario público. Esto se materializaba el problema donde cuando querían pararse, ejercer algún derecho, por ejemplo, que tenga que ver con la relación laboral que tenían con el Estado, no les correspondía acudir o no le conocía su asunto el Tribunal de Carrera Administrativa, como se llamaba en la época, sino le decían, no, usted tiene que ir a la jurisdicción laboral como un civil cualquiera, personal civil, ¿verdad? Habían esas discusiones. Los empleados del Congreso, igual, los empleados de los institutos autónomos, siempre había ese inconveniente. Hoy se ha ampliado tanto este concepto de funcionario público, está en el artículo 3, les recomiendo entonces que con calma lo lean, también porque muchos de los delitos que vamos a examinar son de sujeto activo calificado, exigen la cualidad de funcionario público para poder ser sujeto activo de algunos delitos, de algunos de los delitos. Por supuesto, para comprender bien cada uno de esos tipos penales, la referencia, ¿cuál va a ser? El artículo 3. Tenemos que acudir al artículo 3 de la ley para averiguar si en un caso concreto que estemos examinando, si el sujeto cumple con las condiciones necesarias para ser sujeto activo de alguno de los delitos, del delito que se trate, pues que estemos manejando. Igual, les recomiendo la lectura del artículo 4 y el 5 de la ley contra la corrupción, donde se establece qué se considera patrimonio público a los efectos de esta ley. ¿Ok? En general, no es solamente el presupuesto de un ente público, del ministerio, no, sino, recuerden, y hoy en día con mayor razón que el Estado está metido en todo, que el Estado tiene múltiples empresas de todo tipo, también aquí están los controles cuando se trata de empresas que son del Estado, que el Estado tiene una participación en X porcentaje, ¿verdad? Que tiene, y que por lo tanto puede nombrar a su vez directores en esas empresas que funcionan en principio como personas jurídicas de derecho privado, pero que tengan parte del Estado, aportes de organismos públicos, están sometidas a la ley porque parte de su patrimonio se va a considerar patrimonio público para los efectos de esta ley. Importante entonces, mucho más largo es el artículo 4, más largo que el 3,
que revisen estos dos artículos donde está claramente establecido qué se considera patrimonio público a los efectos de esta ley. ¿Ok? Dicho esto, una última lámina en este primer video que tiene que ver con bienes jurídicos protegidos en general por todos los delitos que están previstos en esta ley. Importante, no se queden con la idea, el mismo legislador, ya vean que se equivocó en el artículo 1, el constituyente se equivocó también, porque la Constitución tiene unas referencias erróneas. Tratan de llamar esto o encasillar estos delitos, denominándolos delitos contra el patrimonio público. Y resulta que un momentico, aquí, más bien, la mayoría de los delitos que están aquí no afectan el patrimonio público. ¿Ok? Aparte que, como les dije hace un rato, no todos los delitos que afectan el patrimonio público están previstos aquí. Mire, yo ando con mi vehículo, me como una luz, voy a exceso de velocidad, pierdo el control del vehículo y choco contra la pared del ministerio, una pared que es de propiedad del Estado. Evidentemente cometí un delito de daño, culposo por supuesto, contra un bien, contra el patrimonio público, y eso no tiene nada que ver con esta ley. ¿Ok? Por cierto, el error que está en la Constitución, que declara imprescriptible la acción para perseguir delitos contra el patrimonio público, cuando resulta que parece que quería hacer referencia a lo que en aquel momento se denominaba en una ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público. Empezamos a abreviar así la ley de patrimonio público y ahí nos quedamos. Y resulta que, ojo, aquí hay delitos que afectan patrimonio público, pero son la minoría. Y también hay delitos en esta ley sumamente leves. Y el intérprete a veces entiende que entonces son considerados imprescriptibles, ¿no? Como dice la Constitución. Artículo, bueno, ahorita no recuerdo cuál es el artículo, uno como que es el 26, que habla de la imprescriptibilidad. 26, ¿será? El 29 es uno. Y el otro, oye, el otro no lo recuerdo, no lo voy a buscar ahora, pero usa la expresión delitos contra el patrimonio público, declarando imprescriptible. Y ahí es error. Bienes jurídicos protegidos, el principal, todos los delitos que están aquí previstos en la ley contra la corrupción, el interés que la sociedad tiene en que la actividad pública se desarrolle con criterios de transparencia, de honestidad, eso lo dice la Constitución también. Entonces, en general, el bien jurídico protegido es la transparencia y honestidad con las que el funcionario debe desarrollar su actividad pública. De otra manera, dicho de otra manera, lealtad y fidelidad del funcionario con la administración. Estos bienes jurídicos comunes a todos los delitos que están aquí. Además, en algunos casos, además de este que les acabo de mencionar, se puede afectar el patrimonio público. Por ejemplo, el peculado afecta el patrimonio público. ¿Ok? Hay casos en que se afecta incluso de manera mediata, de manera secundaria, la libertad. Por ejemplo, en la concusión, que se extorsiona a un particular, el funcionario que extorsiona a un particular, ¿verdad? Caso en el cual también se afecta el patrimonio privado. ¿Ok? Entonces, hay esa variedad, pero todos tienen en común, y por eso es que tenemos que tener claro esto: transparencia y honestidad con las que el funcionario debe desarrollar su actividad pública. Esa transparencia y honestidad debe manifestar a través de varias conductas. Ser leal con la administración, ser fiel con la administración, ¿verdad? Todo esto, repito, se puede resumir: transparencia y honestidad con la que el funcionario debe desarrollar su actividad. Es un interés de la sociedad entera que la actividad pública se desarrolle con estos criterios. ¿Ok? Entonces, importante. Aquí les coloco una nota de un trabajo del profesor Nelson Chacón Quintana. Mira, lamentablemente no he conseguido el librito, pero esto fue cuando recién salió la ley de salvaguarda. Tengo en la nota que tenía. Él coloca en cuanto al bien jurídico protegido para todos los delitos de la ley de salvaguarda de la época, aplicable perfectamente a la ley contra la corrupción actual. El interés protegido por estos delitos es doble. En primer lugar, el interés político administrativo del Estado en la fidelidad y lealtad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones. Y por otra parte, el patrimonio del Estado y de los particulares en poder de los organismos públicos. Incluso el profesor Nelson Chacón aquí se quedó corto, porque hay casos también en que se afecta el patrimonio privado que no está en poder de ningún organismo, que es el caso de la concusión,
como veremos en su oportunidad. De esta lámina, resumen, bien jurídico protegido, común para todos los delitos que están previstos en la Ley contra la Corrupción, transparencia y honestidad con la que el funcionario debe desarrollar su actividad pública. ¿Ok? Con esto termino este primer video. De inmediato continúo grabando el segundo video de esta primera parte, en el cual nos vamos a referir a las modalidades de peculado. ¿Ok? Seguimos entonces un momento.